Nueva criatura, un nuevo corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una nueva criatura, un nuevo corazón. Vamos a leer ¿Nuevo comienzo? corazón. Un nuevo corazón. Amén. Vamos a empezar leyendo 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 al versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 21. Amén. Fíjense cómo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Todos los que hemos llegado a Cristo, hermano, todos los que estamos en su presencia, hermanos, todos los que le hemos recibido en nuestro corazón, en nuestras vidas, todos los que hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, la Biblia dice que somos ¿qué? Nuevas criaturas. Tenemos que ser una nueva criatura. Amén. Fíjense, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Es la desobediencia a la palabra de Dios. Amén. La vieja criatura, hermanos, el viejo hombre, es aquel que ni se acordaba de Dios, que no se acordaba de Dios, hermanos. Esa vieja criatura es aquella que solamente se acuerda de Dios cuando están problemas, en dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando algo viene a su vida que sabe que con sus fuerzas no puede. Esa es la vieja criatura. El nuevo hombre es el que siempre está necesitado de Dios, el que siempre tiene hambre y sed de Dios, el que siempre quiere comer ese alimento, ese pan de vida eterna, hermanos. Ese es el nuevo hombre. El nuevo hombre formado según Dios. Amén. El nuevo hombre que es conforme al corazón de Dios. Amén. Para que podamos entender un poco acerca del tema que vamos a empezar a hablar. Fíjense, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Solamente porque la Biblia dice que un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, Amén. el Hijo de Dios. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vengo a su presencia a buscar el favor de Dios, estoy buscando esa reconciliación con Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú vienes a buscar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, Dios te perdona. Amén. Y no te toma en cuenta los pecados que tú hayas cometido, siempre y cuando tú quieras ser esa nueva criatura, esa nueva creación, dejando el hombre, el viejo hombre. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos,
todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados, pero es necesario aceptar ese sacrificio. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser un nuevo hombre que le agrade a Dios. Porque lo único que separa al hombre de Dios, ¿y saben qué es? Es el pecado, hermanos. Es lo que separa al hombre de Dios. Amén. Por eso es que nosotros, el apóstol Pablo también lo decía, cada día muero. Cada vez que estamos en la presencia de Dios, hermanos, estamos muriendo al mundo y vamos conociendo la voluntad de Dios para que empecemos a obedecerla. Amén. No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque la Biblia dice que Él no quiere ¿qué? Oidores. ¿Él quiere qué? Hacedores. Quiere que nosotros hagamos su voluntad. Muchos podemos decir cuando empezamos a leer la Biblia, no, pues es imposible. Yo nací en pecado, ¿verdad? Estoy acostumbrado al pecado. Pero la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Amén. Y nosotros debemos de creer que Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Amén. Amén. Si nosotros se lo pedimos. Si nosotros somos fervientes en la oración y le decimos, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Yo quiero conocerte, Dios. Amén. Quiero ver que tú eres real y que tu palabra es verdadera. Y Dios lo va a mostrar. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. A veces muchos llegamos a creer en Dios en el pasado solamente por tradición, hermanos. Porque nunca se había manifestado verdaderamente Dios en nuestras vidas. Pero ahora, hermanos, a través de la palabra de Dios podemos palpar a Dios. Podemos ver sus milagros, podemos ver sus señales. Todos los que hemos sido testigos de su poder, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Vamos ahora a leer 1 Corintios capítulo 15, del 45 al 58. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 45 al versículo 58. Fíjense, hermanos, cómo dice, hermanos. Amén. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. El primer Adán es el de la tierra. El primer Adán es el que nos heredó maldición. ¿Por medio de qué? De la desobediencia. Y la desobediencia es pecado, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos fuimos concebidos ¿en qué? En pecado. Todos. Así como todos nacimos del pecado, ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos nacer de nuevo, en una nueva criatura, ya no del pecado, sino del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahorita lo vamos a entender más adelante. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Él puede darnos una nueva vida, arrancar ese viejo hombre y formar uno nuevo. Porque por eso Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él tiene el poder de formarnos conforme a su imagen, conforme a su semejanza.
Amén. para que volvamos a lo que Él había dado al hombre. Amén, porque el hombre, Dios le había dado inmortalidad, hermanos. Le había dado dominio sobre toda la tierra, para que todos los animales y todo ser vivo le obedeciere. Pero cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, perdió todo eso. Pero ahora a través de Cristo tenemos el poder de recuperarlo todo. Amén. Amén. Aún la inmortalidad, hermanos. ¿Por qué? Porque Adán nunca iba a morir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, miren, muchas personas creen que a través del sacrificio nuestro Señor Jesucristo reina. No, hermanos. Él es siempre rey. Nunca ha dejado de ser rey. Amén. Gloria a Dios. Él jamás ha perdido nada. Los que perdieron fueron los hombres. Amén. A través del pecado. Perdieron lo que Dios les había dado. Pero Dios en su grande misericordia vino como hombre, vino a morir y arrebatar lo que nos había sido, lo que había perdido el hombre, para que lo volviéramos a tener a través otra vez de Él mismo, a través de la obediencia. Amén. Dice el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. Porque a través de su Espíritu Santo, hermanos, nos vivifica para vida eterna. Más lo espiritual, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Amén. Si nosotros obedecemos al Señor, así como trajimos una imagen terrenal, como Él también lo trajo, Él nos enseñó el camino a través de la obediencia. Amén. También vamos a poder tener lo mismo que Él, porque dice la palabra de Dios que seremos iguales a Él. Imagínate qué maravilloso, qué hermoso va a ser eso. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Carne y sangre no pueden ¿qué? Heredar el reino de Dios. Está hablando en dos sentidos. Nosotros, si vivimos en la carne, vamos a morir en la carne. Pero si vivimos para el Espíritu, viviremos por el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros todos debemos de hacernos a la idea, hermanos. La Biblia dice que le ha sido al hombre dado que viva solamente una vez y después de esto, el juicio. Amén. Amén. No hay segundas oportunidades, no hay que reencarnas otra vez y vuelves a vivir. Eso es una mentira de la humanidad y mentira del diablo, para que la gente no crea en Cristo. Amén. La oportunidad que tenemos es ahora. Amén. De entregar nuestras vidas a Cristo, para que podamos estar en su reino juntamente con Él. Amén. Ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos moriremos, dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Amén. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo tiene que morir. Hay muchas personas que, como se los he mencionado, a veces tienen miedo a la muerte, pero es algo que todos en algún momento vamos a experimentar. Aún los que sean arrebatados en vida con Cristo, en un momento van a experimentar la muerte. Amén. No debemos de tener miedo a eso. La palabra de Dios dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Amén. Tenemos que estar firmes y ¿qué? Constantes. ¿Constantes en qué, hermanos? En la obra de Cristo. Amén, en la obra de Dios, en la presencia de Dios, en estar comiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que coma su carne y beba su sangre vivirá eternamente. Los que saben lo que es la carne y la sangre de Cristo, ya saben que no es una hostia, ya saben que no es una galletita, ya saben que no es jugo de uva, no, es la palabra de Dios, hermanos. Amén, gloria a Dios. Porque imagínense, muchas personas están engañadas en muchas iglesias y creen que por una hostia se van a salvar haciendo obras malas, o que por un pedazo de pan y un poco de jugo de uva van a tener vida eterna, cuando la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Él mismo lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si ni siquiera la sabemos? Imagínense, muchas personas de las que comen la hostia, le preguntas un versículo de la Biblia y no se lo saben. No se lo saben. Entonces, ¿cómo van a poder tener vida eterna si la vida eterna está en la palabra de Dios? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén. Y para poder conocer la voluntad de Dios tengo que leerla, para saber de qué me tengo que arrepentir y para saber de qué le tengo que pedir a Dios que me cambie. Amén. Porque como todos lo sabemos, para poder cambiar necesitamos aceptar que estamos mal, que somos pecadores, que estamos equivocados en lo que estamos haciendo. Reconocer que la palabra de Dios es verdad. Y entonces así es como empieza el proceso de la transformación a ese nuevo hombre. Si yo digo, no, es que esto no es así. No, es que aquí dice esto, yo veo a los hermanitos que andan bailando, que andan tomando, que andan haciendo cosas. Entonces, ¿qué pasa? No se está guiando por la palabra, se está guiando por el hombre. Amén. Fíjense cómo dice: constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. En la obra del Señor no podemos ir hacia atrás, tenemos que ir hacia adelante. Porque hay muchas personas que empiezan muy bien a ser constantes, a estar en la presencia de Dios. Y de repente empiezan a menguar, empiezan a faltar y se empiezan a enfriar. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios dice que debemos ¿de qué? Dice que tenemos que ser constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea, tenemos que crecer, como la enseñanza anterior, que tiene que haber un crecimiento espiritual, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, hermanos. El que perdió su primer amor, vuelva a su primer amor, vuelva a amar al Señor, vuelva a hacer las mismas obras que en el principio, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que cambiar este corazón, porque
Muchas de las veces, ¿saben qué pasa, hermanos? Que tenemos un corazón de piedra. El corazón de piedra es el que no obedece al Señor, el que no acepta la palabra de Dios, el que no quiere oír la voz de Dios. Porque para que Dios pueda transformar una vida, ¿qué necesita, hermanos? Un corazón, ¿qué? Dispuesto. Dispuesto. Señor, yo quiero ser transformado. Yo quiero ser cambiado. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Ayúdame, Señor. Amén. Y si nos esforzamos, lo vamos a conseguir, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Él tiene el poder de transformar la vida de quien sea. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 19. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 19. Capítulo 3. Amén. Hebreos 3 del 7 al 19. Fíjense cómo dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes hoy su voz. ¿Cuál es la voz de Dios, hermanos? Es la palabra de Dios. Si oyes la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque ese es un corazón de piedra. Si tu corazón está duro, tú tienes que pedirle un corazón de carne al Señor y Él te lo va a dar. Un corazón sensible a la voluntad de Dios. Amén. Para que tú, cuando se hable la palabra de Dios, tú sientas la presencia de Dios en lo que se está hablando. Amén. Tenemos que pedírselos. Muchas personas, como se los he repetido en tantas ocasiones, dicen, es que yo voy, pero ni siento la presencia de Dios, no siento nada. Y hermanos, los muertos no sienten. Cuando andamos en pecado no se siente nada. Si la presencia de Dios se sintiera así de fácil, como se los he repetido tantas veces, los que crucificaron a Jesús, ¿ustedes creen que lo hubieran crucificado? No. Sí. ¿Quién era Jesús? El mismo Dios, que vino en carne y en sangre. Y si la presencia de Dios se sintiera en todos, nunca lo hubieran crucificado. Amén. No, primero tenemos que vivir para poder sentir la presencia de Dios. Porque sí se siente la presencia de Dios. Y cuando no la sentimos, es porque espiritualmente estamos muertos. Pero si le pedimos vida, Él nos la va a dar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, como en la provocación, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Amén. A pesar de que vieron las maravillas de Dios, no habían puesto atención a la palabra de Dios. Amén. Porque hay muchas personas de las que estamos que hemos experimentado los milagros de Jesús. Y eso es maravilloso. Pero no es todo. Aparte de experimentar el poder de Dios, tenemos que creer en la palabra de verdad. Porque imagínense el pueblo de Israel. Moisés abrió el mar y pasaron en seco. Dice la palabra de Dios que una columna de humo los cubría en el día por el calor. Y dice que la palabra de Dios que en la noche era una lumbrera para calentarlos. O sea, vieron milagros. El Señor les hizo descender maná del cielo para que comiera el pueblo. Pero eso, hermanos, no les sirvió de mucho,
porque no estaban creyendo lo más importante, que es la palabra de Dios. Amén. Dice, y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mira, no entrarán en mi reposo. Muchas personas creen que porque han visto los milagros de Dios ya son salvos. No, no, no. Nosotros tenemos que pelear para llegar hasta la meta, hermanos. No menguar, tenemos que crecer en el Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. El que se aparta de la presencia de Dios es porque dentro de su vida le entró la incredulidad, hermanos. Se volvió incrédulo. Amén. ¿Por qué? Porque dejó de creer en el Dios que transforma vidas. Dejó de ver a Dios para empezar a ver al hombre. ¿Sí? Porque cuando la gente mira al hombre, se está fijando, mira, ya viste este cómo es, mira, ya viste cómo es el otro, mira lo que hace. Y quita la mirada de Cristo. Amén. Nosotros debemos de entender que cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios. Amén. Y Él sabe el esfuerzo de cada uno de nosotros por hacer la voluntad de Dios. Amén. Algunos pueden decir, no, es que, mira, no deja, no, pero no sabe. Porque muchas de las veces, hermanos, los pecados que cada una de las personas trae no son los mismos. No, yo no batallo lo mismo que muchos batallan. A lo mejor a veces podemos decir, ese en lo que batalla él, para mí es bien fácil, pero tengo otras cosas que para mí son difíciles, pero que con la ayuda de Dios vamos a llegar a la total obediencia al Señor. Amén. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Amén. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy. ¿Cuándo es cuando tenemos la oportunidad de salvarnos? Hoy. La Biblia dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. El día de hoy nos dio otra oportunidad para hacer las cosas bien. No debemos de pensar en mañana. Muchas personas están pensando, mañana ya voy a empezar a obedecer. No, dentro de un año, cuando acabe mi proyecto, ya voy a obedecer al Señor. Eso no es verdad. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar al año. No sabemos qué va a pasar, hermanos. Y se puede perder nuestra alma. ¿Por qué? Porque la decisión de estar en el reino de Dios o en algo que muchas de las veces en la iglesia no quieren que les hable, el infierno, la decisión es de cada uno de nosotros. Si quiero estar en la presencia de Dios, tengo que obedecer a Dios. Pero si quiero perderme, sigue así como vas. Muchas personas están esperando a que se apruebe la eutanasia aquí en México. Porque creen que cuando ellos se quiten la vida, se acabaron sus problemas. Lo peor de todo es que como ellos no conocen el mundo espiritual que nos habla la palabra de Dios, no saben que no van a acabar sus problemas, sino que van a despertar en el mismo infierno. Y se van a dar cuenta que sus problemas apenas comenzaban. Y que lo que estaban sufriendo aquí en la tierra era nada comparado con lo que les está esperando allá abajo. Pero esa es la decisión de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no va a forzar a nadie a que crea en Él. No, Él quiere que nosotros de corazón voluntario nos entreguemos a Él. Y si alguno necesita su ayuda, quiere que Él venga y le diga, Señor, ayúdame. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros somos los que tenemos que venir a buscar la ayuda de Dios y Él no nos la lleva hasta allá donde estamos? Aunque a veces sí lo hace. Porque nosotros necesitamos de Él y Él no necesita. Amén. Nosotros necesitamos de Él y Él no necesita. ¿Qué necesita de nosotros Dios? No,
Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como dice la Escritura. Amén. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Mucha gente que dice que solamente se vive una vez, ¿verdad? Que la vida hay que disfrutarla, todo lo que se pueda. Ese es el engaño del pecado, ¿verdad? Muchas de las veces la gente disfruta más el pecado que el hacer el bien que habla la palabra de Dios, pero no es porque sea más placentero, sino porque nunca ha experimentado la vida. Nunca ha experimentado la obediencia hacia Dios y que trae gran recompensa. Porque la Biblia dice que Él da paz, pero no como el mundo la da. Él te da ese gran privilegio de poder sentir su presencia en tu vida. La cual, cuando te llena todo el vacío que hay en tu vida. Y no tienes necesidad de nada de lo que hay afuera. La gente que anda en el mundo, en drogas, en borracheras, en fiestas, en fornicación, en adulterio, ¿saben por qué lo hacen? Porque tiene un vacío dentro de su vida que busca llenar. Pero cuando tú llegas a Cristo y le abres tu corazón, Él llena todo ese vacío que hay dentro de tu corazón. Amén. Y yo se los puedo decir claramente. ¿Por qué? Porque en el pasado yo anduve en todo eso. No me daba cuenta que quería llenar un vacío que había dentro de mi corazón. Pero cuando yo leí la palabra de Dios, entendí todo eso que pasaba en mi vida. Y que ahora no necesito de eso, sino que necesito más de Dios. Amén. Porque cuando Dios te llena, sale la tristeza, sale el dolor, sale la ira, sale todo lo que angustia tu vida, toda esa soledad, todo lo que se siente dentro de tu ser. Hay muchas personas que salen a la calle y parece un payasito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muestra mucha alegría, pero llega a su casa y ya estando solo saca todo su dolor, todo lo que siente dentro de él. Recuerda, está recordando y es doloroso, pero cuando tú llegas a Cristo, hermano, Él saca, renueva todo eso, remueve todo eso de tu vida para crear lo que nosotros llamamos el nuevo hombre a través de la Escritura. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, si retenemos, si estamos en la presencia de Dios y siempre estamos avivando el fuego dentro de nuestras vidas, vamos a ser participantes con Él. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que no es comparable la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse con todo lo que hay ahorita aquí en la tierra. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cuál fue su pecado? La incredulidad. No le creyeron a Dios. Amén. Esto también quiero que observen algo muy importante, hermanos. Porque mucha gente cree que por ser de alguna religión ya es salvo. No, hermano. Si la persona no obedece la palabra de Dios en cualquier religión que sea, se va a perder. Estos eran israelitas, hermano. Estas personas de los que está hablando la palabra de Dios era el pueblo de Israel que Moisés sacó de Egipto. Y no por eso, hermanos, fueron salvos. No, hermano, todos estamos expuestos. Por eso la palabra de Dios dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Porque hay que creer en qué.
en la palabra de Dios. Porque el Verbo se hizo carne. O sea, ¿qué quiere decir? Que la misma palabra de Dios es el mismo Dios. ¿Tú quieres conocer la mente del Señor? ¿Quieres conocer el corazón del Señor? ¿Tú quieres saber lo que Dios habla? Tienes que leer la palabra de Dios. Amén. Porque muchos están de religiones, se hincan. Dios, háblame. Dios, háblame. Y están ahí van a dilatar años. Porque Dios ya nos habló a través de su palabra. Y la gente que dice que Dios les habló son los que forman nuevas religiones y se pierden, se extravían de la verdad de la palabra de Dios y empiezan a hablar cosas que no están en la Biblia. Por eso se crean nuevas religiones. Eso es lo que se llama secta. Una secta es aquella que contradice lo que Dios dice a través de su palabra. Amén. Amén. Vamos a leer Ezequiel capítulo 11 del versículo 19 al versículo 21. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al versículo 21. Fíjense cómo dice, hermanos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Amén. ¿A quiénes les va a dar un corazón nuevo? Un espíritu nuevo. ¿A los que están dónde? En su presencia. Amén. Amén. No, a los de allá afuera. No, hermano, porque no están leyendo la palabra de Dios. Porque no se están congregando. No. Les va a dar a los que estamos en su presencia. Porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 personas congregadas en su nombre, allí en medio de está. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y la unción pudrirá el yugo. Rompe todo lo del viejo hombre. Dice, entonces, aparte de todo esto, nosotros podemos reclamar esta bendición de Dios. Amén. Por ejemplo, cuando acabemos de hacer la predicación, Señor, tu palabra lo dice, yo ya lo leí y lo creo. Amén. Yo quiero un corazón nuevo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que pongas en mí tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Y dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Aquel que no acepta la palabra de Dios. Señor, quítame esa incredulidad. Quítame esa incredulidad de no creer en tu palabra. Porque es lo que dice, que Él va a dar un corazón que es de carne, un corazón que cree en lo que Dios dice a través de su palabra. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de su idolatría, de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Amén. Sí, porque hay veces que, miren, muchas personas también se dejan guiar por el corazón, por ese corazón, pero ese corazón a veces pensamos que es de carne, porque se deja llevar por los sentimientos. ¿Sí? Pero no, el corazón de carne es aquel que se deja llevar por la palabra de Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la gran diferencia, porque muchas de las veces nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos. Hay veces que hasta la gente juzga por su corazón y dice, no sé por qué esta señora me cae mal, siento feo. o así, o dicen, me cae muy bien. Y dicen, me cae muy bien, me caes muy bien. Y a veces esa gente que te cae muy bien termina defraudándote. Y a veces esa gente que te
cae mal, termina ayudándote. Por eso nosotros no debemos dejarnos guiar por el corazón. Creemos que ese corazón es un corazón de carne, porque sentimos, ay, voy a ayudar a esta persona, ay, voy a ayudar a la otra. No, hermano, eso es carne. Muchas de las veces no nos damos cuenta, es como también los jóvenes de ahora, las muchachitas, agarran y se enamoran. Y resulta que se andan enamorando de un delincuente, de un ladrón, de un drogadicto, de un borracho, de un peleonero, no sé, algo así. Son las que más les gustan a las muchachas, ¿verdad? Bueno, yo porque así me pasaba cuando andaba en el mundo. Entre más malo era, pues creo que más les gustaba. Así pasaba. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que por eso nosotros no debemos de dejarnos llevar por el corazón ¿de qué? De piedra, que creemos que es de carne porque tiene sentimientos. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que hasta dice, no, que venga, yo lo transformo. Yo la cambio aquí. No cambias nada, hermano. El único que tiene el poder de cambiar al hombre es Dios. Solamente. De verdad, hermanos. Entonces, por eso nosotros, hermanos, debemos de saber y dirigirnos, dejar que nuestro corazón sea dirigido por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera puede llegar y te va a engañar. Y si tú te dejas llevar, muchas de las veces no es amor. Muchas veces la gente confunde el deseo, la pasión y la obsesión con el amor. Y realmente no es. Siempre, ¿cómo nos damos cuenta que una persona se está dejando llevar por todo eso? Porque hay muchas personas, hay jóvenes y jovencitas que, ay, si no está conmigo, me muero. Eso no viene de Dios, hermano. Y a veces cuando llegan a cumplir su propósito, hermano, muchas personas, las mujeres maltratadas, ¿verdad? A veces andan sin comer, a veces ya les hicieron un niño y ya las abandonan y se dan cuenta pues ya a través de las tristes consecuencias que no era real, que no se engañaron los dos mutuamente, ¿verdad? Eso lo vamos a leer en Jeremías 17 del 9 al 10. Jeremías capítulo 17 del versículo 9 al versículo 10. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. El corazón que tenemos, que creemos que es un corazón de carne, realmente es un corazón de piedra y es engañoso. Amén. Estamos hablando de una nueva criatura, de un nuevo corazón. Una nueva criatura formada según Dios. Un nuevo corazón formado según Dios. Este corazón debe de ser dirigido conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque el corazón, como lo decíamos, es como es engañoso. Se engaña el corazón de piedra, hermanos, que no sabe realmente. A veces hasta se enamora en amor de primera vista una persona. Ya me enamoré. Pero no, hermanos, realmente no es así. No es así porque cuando ya empiezan a conocer a las personas y todo eso, todo lo que empezó muy, muy vivo se va apagando, hermanos. Se acaba. En las cosas de Dios el amor es bien diferente. ¿Por qué? Porque lo primero de lo que uno se fija, cuando uno ya es de Dios y su corazón es dirigido por la palabra de Dios, cuando un hombre de Dios busca a una mujer, pero ya con el entendimiento de Dios, busca una mujer
que sea temerosa de Dios. Amén. Y viceversa, cuando una mujer que ya es sierva de Dios busca a un hombre de Dios, busca a uno que sea temeroso de Dios. Y muchas de las veces, cuando están juntos, hermanos, no es como la carne, hermanos. No, es diferente. ¿Por qué? Porque el amor empieza desde abajo hacia arriba. Y el amor en el mundo es diferente, empieza de arriba para abajo. Empiezan bien enamorados, pero todo ese amor se va acabando. Se va acabando. Luego llega el momento en el que ya no se soportan y se separan, se rompen. Y en el amor de Dios no, porque empieza de abajo hacia arriba y llega un momento en el que ya nada lo puede mover. Amén. ¿Por qué? Porque en lo primero que una persona debe de fijarse es que obedezca a Dios. Porque si teme a Dios y guarda las cosas de Dios, así va a guardar a su mujer. Y viceversa, así va a guardar a su marido. Le va a ser fiel. Amén. Porque hay temor de Dios. No, ¿cómo puedo? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta, para que nos demos cuenta de lo que es un corazón de piedra y un corazón de carne. Muchas veces, como venimos del mundo, traemos un corazón de ¿qué? De piedra, que siempre se deja llevar por lo que le hablan, por lo que le dicen, por lo que ve, por las apariencias. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, dice que el hombre mira lo que está delante de él, mas Jehová mira el corazón. Y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, ya no vemos con los ojos, vemos con el corazón, conforme a la palabra de Dios. Entonces ahí es donde Dios nos da discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es para conocer a cada persona, saber lo que realmente es a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, también empiezas a ver el corazón de cada persona. Amén. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, pero a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros estamos adquiriendo los dones del Espíritu Santo de Dios que se hablan en la palabra de Dios, hermanos. Amén. El don de ciencias, el discernimiento de espíritus, el don de milagros, el don de fe, el don de dar. Todo eso, hermanos, se adquiere a través del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando yo anhelo un don, yo quiero un don de parte de Dios, tengo que leer la palabra de Dios para poderlo obtener. En oración estar pidiendo para llenarme del Santo Espíritu de Dios y tener esos dones que el Señor nos ha dado a todos. Amén. Dios ya los entregó, solamente es cuestión de que nosotros los tomemos. Y aquí se toman en la palabra de Dios. Amén. Debemos de entender, miren, vamos a leer Mateo capítulo 15, del 8 al 9. Mateo capítulo 15, del 8 al 9. Amén. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Este pueblo de labios me honra. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente, cuando tú le dices, ¿crees en Dios? ¿Y qué creen que dice la mayoría? Que sí. Que sí. Pero una cosa es honrar a Dios con nuestra boca
y otra cosa es hacer su voluntad, porque dice, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque ese es el engaño de muchas religiones, ¿sí? ¿Cómo es las enseñanzas de hombre? Las doctrinas de hombre, cosas que no están escritas en la Biblia. Pero como la gente no lee la Biblia, no sabe que lo que están siguiendo es una doctrina de hombres. Sí, como son muchas sectas, Testigos de Jehová, mormones, la luz del mundo. Por ejemplo, en el catolicismo la gente pues no lee la Biblia. No lee, solamente, vamos a bautizar, vamos a confirmar, vamos a hacer primera comunión, vamos a hacer esto, lo otro. Pero el rosario pues no sabe dónde vienen todas esas cosas. Entonces están siguiendo una doctrina de hombres. No, en el cristianismo es diferente, porque cristiano significa seguidor de la doctrina de Cristo. Quiere decir que su fundamento está en la palabra de Dios y no en los hombres, porque el hombre puede decir lo que él quiera, pero si no está escrito en la palabra de Dios, no proviene de Dios. Amén. Por eso nuestro fundamento, como dice la palabra de Dios, debe de estar fundado en Jesucristo y no en los hombres. Amén. Fíjense, vamos a leer para que ustedes se den cuenta cómo Dios hace esa obra en todos, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Amén. Cómo Dios tiene el poder de mudar el viejo hombre, pero después de dejar el viejo hombre, es el deber de todos los que estamos aquí mantener al nuevo hombre. Porque si tú dejas, ese viejo hombre puede resurgir. Si tú te enfrías, resurge el viejo hombre. Amén. Vamos a leerlo en 1 de Samuel, capítulo 10, del 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 10, del 1 al 7. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos, acerca de Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel hoy? Después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, el Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos y otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes. Es una representación de la palabra, hermanos. Amén. La palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí comiera, dice que va a vivir eternamente. Los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio y pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Amén. Es como cuando nosotros aquí llegamos
y empezamos las alabanzas, la adoración, porque todo eso provoca que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo demás. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Cuando empezamos a leer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, el viejo hombre empieza a morir. Cuando tú aceptas que la palabra de Dios es verdad. Amén. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Pero aquello que le viniera a la mano no es de que ve y haz lo que quieras. No. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, por lo cual yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. ¿Por qué? Porque a veces la gente entiende mal, haz lo que quieras, y la gente empieza a hacer lo que quiera. No, ya no. Hay una doctrina que se llama una vez salvo, siempre salvo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente está en la presencia de Dios, puede ir a pecar y nunca se va a perder. No, tenemos que esforzarnos por no caer, por estar orando para no caer en tentación, hermanos. Dios quiere gente valiente. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Amén. Entonces, fíjense, vamos a leer cómo Saúl, después de ser investido con el poder del Espíritu Santo de Dios, después perdió la bendición. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra. Amén. Por eso nosotros debemos de ser obedientes, estar en oración, como lo dijo Jesús a sus discípulos. Orar y velar para que no entréis en tentación. Amén. Tenemos que estar vigilantes por nuestra vida, cada uno de nosotros espiritual. Señor, no me dejes caer. Ayúdame a aborrecer el pecado, la maldad. Señor, todo lo que no te agrade, ayúdame a desecharlo. Y enséñame a que me agrade lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad, y Él lo va a hacer, hermano. Amén. Fíjense, vamos a leer 1 Samuel capítulo 13, del 13 al 14. Primera de Samuel capítulo 13, del 13 al 14. Amén. Fíjense cómo dice. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué es un varón conforme al corazón de Dios? Uno que hace su voluntad. Amén. Que hace la voluntad de Dios. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que le viniera a la mano, de parte de Dios. Amén. Dios le mandaba algo a su mano y él tenía que ejecutarlo, él tenía que obedecerlo. Por eso la Biblia dice: no dejes que nadie tome tu corona. ¿Qué quiere decir? Que es nuestro deber mantener el nuevo hombre. Amén. No debemos dejar que el viejo hombre nos domine. No podemos volver a tener ese corazón de piedra. No. Si Dios ya nos dio un corazón de carne, debemos de mantener ese corazón de carne, porque ese corazón es conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Esto debemos de entenderlo claramente.
Amén. ¿Por qué? Como se los mencionaba, hay sentimientos, hermano, que vienen. ¿De dónde vienen los sentimientos? ¿Cuántos saben? Del corazón, pero del corazón de piedra, del que creemos que siente, pero realmente no está sintiendo conforme a la voluntad de Dios, sino según el mundo. Vamos a leer 2 de Corintios 7, del 9 al 10. Amén. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10. Fíjense cómo dice. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera tristeza que debe de haber en nuestro corazón es cuando le fallamos a Dios. Porque muchas personas llegan a tener tristeza, ¿saben de qué? Del pecado también, de que no tienen lo que quieren. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que hay un sentimiento a veces que la gente siente tristeza. Ay, es que yo quería esto, y se aferra y siente la muerte, pero eso no viene de Dios. Pero la tristeza que siente uno, la que de verdad debe de sentir uno, es cuando uno le falla a Dios y dices, oh, Dios mío, te fallé. Esa es la tristeza que produce vida. Amén. Porque, por ejemplo, cuando una persona no está con otra persona, cuando no es de Dios, hermano, la gente siente morirse por aquello que desea y no puede alcanzar. Cuando es de Dios, hermano, el verdadero sentimiento que viene de parte de Dios, ¿sabes cómo es? Es aquel que todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Amén. Es el que espera, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene fe que si algo es para él, va a llegar, se va a dar. Amén. Es como cuando una persona es, no, pues si esa persona va a ser para mí, esa persona tiene que entregarse primero a Dios. Y yo lo voy a ver. Y si no, Dios, aléjalo. Aunque me duela, quítalo. Amén. Así son las cosas de Dios. No es de que una persona se aferre a algo, porque muchas de las veces cuando la gente se aferra a algo y no lo puede tener, cuando lo llega a tener es para pura destrucción, hermano. Lo que tanto anhelaba solamente le está destruyendo. Sí. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, debemos de entender las cosas según la palabra de Dios y no según nuestras emociones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer. ¿Por qué? Porque como les digo, hay un corazón aquí que muchas de las veces cuando no conocemos a Dios es conforme al mundo. Miren, Mateo capítulo 15, versículo del 18 al 19.
Mateo 15, versículo 18 al 19. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice, hermano. Dice aquí: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso sale del corazón de piedra. ¿Eso sale de dónde? De los sentimientos. Amén. Nosotros, por medio de la palabra de Dios, vamos a aprender a discernir los sentimientos que provienen de Dios y los sentimientos que son de la carne, del corazón de piedra, hermanos. Amén. Porque muchas personas, miren, creen que es un sentimiento bueno. Hay personas que han llegado a matar. ¿Saben por qué, según? Por amor. No, es que maté por amor. Le hicieron daño a mi familiar y yo maté, y creí que es amor, por venganza. ¿Por qué las fornicaciones salen y los adulterios del corazón? Porque la gente cuando se mete con una persona que ya tiene pareja, cuando se juntan, ¿por qué creen que se juntan? Porque ellos creen que se están uniendo por amor, ¿verdad? Pero realmente no, es obsesión, es pasión, es carne. Amén. Entonces así vamos a aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Entonces, todo esto dice los hurtos, ¿no? Porque hay gente que va y se roba, a lo mejor lo vemos muy sencillo, un pan. ¿Y qué llegan a decir muchos de los que los han agarrado robando a lo mejor comida? Es que mi familia no tiene que comer. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque él cree que es amor. ¿Sí me entienden? Y esa gente que llega a robar, muchas personas han de decir, no, pero déjenlo, no, pobrecito. Y ese es el sentimiento humano, del corazón de piedra. Porque realmente la gente que tiene necesidad, ¿sabes por qué tiene necesidad? Todas las personas que tienen necesidades de cualquier tipo es por la ausencia de Dios en su vida. Porque la Biblia dice que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mira los leoncillos, dice. Dice que Dios puede ser Jehová Jireh en nuestras vidas. Él puede ser nuestro proveedor, hermanos. Si nosotros le creemos a Dios, hermanos, Él nos va a mostrar su poder, hermanos. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, yo lo puedo decir que desde que conocí a Dios no he tenido ninguna necesidad. Antes de conocer a Dios, hermano, yo se los puedo decir que padecí de hambre, hermanos. Hubo ocasiones donde no tenía que comer, me quedaba sin comer. ¿Pero por qué era? Pues porque no conocía a Dios, no tenía a quién clamarle, no tenía a quién pedirle. Ahora no es de que yo le pida, Señor, dame de comer. No, ya no, ni siquiera tengo que pedirle, porque cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, antes de que tú le pidas a Él, ¿qué crees? Él ya te respondió. Porque Él sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que tú le pidas. Cuando tú eres un hijo obediente, Él se fija en lo que te hace falta para hacértelo llegar. Amén. Pero cuando somos desobedientes, pues ¿qué pasa? Como nosotros, cuando nuestros hijos son desobedientes y no nos hacen caso y todavía te exigen, ¿qué decimos? No, no te voy a comprar nada, pues si ni me obedeces, ¿cómo te voy a comprar? No, no te lo voy a dar. No, pero y aunque esté ahí duro y duro, a veces sí unos sí los llegan a convencer, ¿eh? Pero muchos no son firmes, no, obedecen. Y
te compro. Bueno, por lo menos así yo trato de hacer con mis hijos. No, obedece. Haz lo que te están mandando. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo con gusto, y si no les digo, ve, no me estás obedeciendo. Luego me pides, ahí me voy a acordar. ¿Verdad? Pero cuando somos obedientes, hermano, quiero esto. Tú todavía ni lo pides y ya te lo están ofreciendo, ya te lo están dando. Así es Dios con nosotros, hermano. Amén. Vamos a seguir leyendo acerca del tema. Vamos a conocer lo que es el verdadero amor. Juan capítulo 14, versículo 15. Amén. Juan 14, 15. Fíjense cómo dice. Así dice Jesús, que es el mismo Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Porque no se trata solamente de decirle a Dios. Que mucha de la gente que está allá afuera dice, yo creo mucho en Dios, tengo mucha fe. A ver, dime un versículo de la Biblia. No, es que no me lo sé ninguno, pero yo amo mucho a Dios. No, eso es solamente de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cómo se le demuestra a Dios el amor? ¿Cómo se le demuestra el amor a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, le estamos demostrando a Dios que le tenemos mucha fe, que creemos mucho en Él, que le amamos. Amén. ¿O a poco ustedes se la creen? ¿Ustedes creen que de puras palabras puede vivir la gente? Sí. Es como si tu pareja te dice, no, te amo mucho, y no trata a la mujer como a vaso frágil, le maltrata. ¿Será verdad? Después, te amo mucho, mi amor, pero al rato pues ya le está maltratando, ya le está haciendo. ¿No? ¿Por qué? Porque el amor se demuestra con los hechos, hermanos. ¿Sí? Es como si un patrón te dijera, no, yo te voy a subir de puesto, vas a ver que sí. Pero mientras no llegue a los hechos, son puras palabras. No, hermano, no vivimos de palabras, vivimos de hechos. Y Dios quiere lo mismo para Él. Cuando nosotros le demostremos nuestro amor a Él, es cuando le empezamos a obedecer a su palabra. Por eso dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros debemos de ser ese nuevo hombre. Romanos 8, del 5 al 8. Es ahí adelantito, es el siguiente. Hechos Romanos, ese es 2 libros adelante de Juan, de donde estamos. Romanos capítulo 8, del 5 al 8. Es ahí enseguidita. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces los de la carne van a empezar a pensar en cosas que no son de Dios, que no son de la Biblia. Pero los que son del Espíritu van a estar meditando en la palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué el ocuparse de la carne? El ocuparse de la carne es ocuparse del pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es que tenemos que desechar al viejo hombre para que el nuevo hombre sí se sujete a Dios.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y debemos de hacer morir la carne a través de el Espíritu. Amén. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Salmos capítulo 10 del 17 al 18. Salmos capítulo 10, versículo 17 al versículo 18. Salmos 10 del 17 al 18. Fíjense cómo dice, hermanos. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano, al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene el poder de cambiar la vida del hombre. Amén. Así la gente puede ir a muchas terapias. Así la gente puede tener mucha fuerza de voluntad. Sin la ayuda de Dios va a volver a recaer en lo mismo, hermanos. Es como muchas personas que, por ejemplo, los que los anexan, los anexos. Los anexan, muchas de las veces cuando salen, están bien un ratito, pero después ¿saben cómo se ponen? Peor. Peor. Porque lo que necesitan, en primer lugar, es un corazón dispuesto. Es querer ser transformado, querer ser cambiado, querer ser un nuevo hombre para poder cambiar. Porque si uno no tiene la voluntad, Dios no va a poder hacerlo. Porque acuérdense que Dios nos regaló a todos, ¿saben qué? Libre albedrío. Para que cada uno tome su propio camino, sea bueno o sea malo. Nosotros tenemos la decisión. La misma opción que le dio a Adán y a Eva es lo mismo que tenemos nosotros. Aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol de la ciencia, del bien y del mal, del que tú quieras. Todavía Dios le dice, cuando también dio los mandamientos, y yo te recomiendo que escojas la bendición. En el huerto del Edén le dice, no comas del árbol de la ciencia, porque el día que comas, morirás ciertamente. O sea, Dios siempre, a pesar de que no se mete en nuestras decisiones, nos aconseja lo que es bueno para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Salud, hermano. Jeremías 10, 23. Amén. Los que apenas vienen, les recomendamos traerse una libretita, por si no encuentran todavía los versículos muy rápido, los apuntan, en su casa los pueden repasar. Amén. Dice aquí, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre solo no va a poder cambiar su forma de vivir. ¿Cómo va a poder cambiar su forma de vivir el hombre? ¿Con la ayuda de quién? De Dios. De Dios. Solamente con su ayuda, hermanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo por mí mismo no hubiera podido cambiar. Al contrario de eso, iba yo de mal en peor. Pero cuando yo acepté la ayuda de Dios y le pedí que me ayudara, ahí empezó la transformación en mi vida. Amén. Fíjense cómo dice también en Primera de Pedro 1:3.
Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Pongan mucha atención. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién es el que nos hace renacer? Jesucristo es el mismo Dios. Él nos hizo renacer. Amén. Solamente Él tiene el poder de hacernos a nosotros renacer para que seamos nuevas criaturas, porque necesitamos la ayuda de Dios. Porque dijo Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 18 al versículo 19, para que vean ustedes cómo Él nos hace nacer de nuevo. Él nos hace vivir otra vez, tener una nueva vida en Cristo Jesús. Santiago capítulo 1, versículo del 18 al versículo 19. Fíjense cómo dice, hermanos. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso estamos aquí reunidos, para poder nacer, ¿qué? De la palabra de verdad. Necesitamos la palabra de Dios para poder nacer de nuevo. Amén. Para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Amén. Debemos de estar muy atentos cuando se está dando la palabra de Dios. Tardo para hablar. ¿Cómo que tardo para hablar? Estamos ahí cada uno en nuestro asiento y están ahí platicando. No, hermanos, eso no se debe de hacer. Aquí lo dice. ¿Lo digo yo? Lo dice la Biblia, lo dice el Señor a través de su Santo Espíritu. Todo hombre sea pronto. Cuando te sea, vamos a ir, apúntalo y al rato platicamos. Porque esas palabras que estamos hablando son de vida eterna, hermano. ¿Por qué? Porque estamos escuchando no cualquier cosa, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, y debemos de tener mucho respeto. Imagínate los islam, que esos llegan a sus lugares, a sus mezquitas. No, un silencio, hermano. No, que se oye lo que soy aquí. Nada. Hasta los niños callados. Imagínate cómo van a tener ellos más respeto si nosotros hemos creído en la verdad, que es la palabra de Dios, hermano. Entonces aquí lo dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Amén. Nada de que, el pastor de seguro me sabe algo y me está aventando pura pedrada. No, porque hay gente que se enoja cuando le hablan la palabra de Dios. Pero nos enojamos muchas de las veces porque sabemos que algo estamos haciendo mal. Pero ese es el resultado, tiene que hacer efecto. La palabra de Dios es un martillo que quebranta la piedra. Es fuego, hermanos. Entonces, si algo estamos haciendo mal, nos sentimos mal y lo que queda es, Señor, ayúdame, quiero cambiar. Y no es porque alguien haya contado algo de la vida de alguien, no, el Espíritu de Dios todo lo escudriña, lo más profundo del hombre, y lo saca a la luz. ¿Para qué? Para que toda esa oscuridad salga del hombre. Amén. Vamos a seguir leyendo. Juan capítulo 3 del versículo 3 al 5. Evangelio de Juan capítulo
3 del 3 al 5. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 3 al 5. Dio Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua, muchos de los que ya se bautizaron saben que es el bautismo. Amén. Como lo dice la Escritura en Marcos: id por todo el mundo, predicad a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Nacer de nuevo del agua es nacer cuando uno se está bautizando, no de bebé. En la Biblia no hay ningún registro de bebés bautizados. Eso no existe, hermanos. Jesús se bautizó siendo grande, los apóstoles siendo grandes se bautizaron, siendo conscientes de sus hechos, de que habían pecado, de que habían nacido en pecado y necesitaban la redención de Cristo Jesús en sus vidas. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura. Puede haber muchas doctrinas diferentes en el mundo, pero el que sigue las doctrinas que no están en la Biblia, sigue al hombre y no a Dios. Y la Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová, o sea, de Dios. Amén. Entonces dice aquí que necesitamos nacer. Dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios necesito nacer de agua y de Espíritu. ¿Cómo nazco? Bueno, ya sabemos que para nacer de nuevo del agua es a través de el bautismo en aguas, en un río, como está en la Escritura. Y para nacer del Espíritu, ¿cómo puedo nacer del Espíritu? Lo acabamos de leer, que fuimos renacidos por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. Es que nosotros nacemos de nuevo. ¿Por qué nacemos de nuevo? Porque antes andábamos como animalitos, haciendo según nuestra conciencia, según nuestra voluntad, creyendo en nosotros mismos lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora no. Ahora, a través de la palabra de Dios, tenemos el discernimiento completo, el entendimiento completo de saber lo bueno y lo malo exactamente, hermano, como lo tenemos que hacer. Amén. Pero vamos a otro versículo ahí adelantito, Juan capítulo 6, versículo 63, para que ustedes se den cuenta cómo nacemos del Espíritu. Amén. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, hermanos. Ahí mismo, ahí donde estábamos, adelantito. Dice aquí: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que nosotros, para poder nacer de nuevo a través del Espíritu, necesitamos comer ¿qué? La palabra de Dios. Porque las palabras que Él nos habló son espíritu y son vida. Como dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero eso es para que viva el alma eternamente, hermanos. Amén. Porque esta carne se va a morir. Amén. ¿Ustedes conocen a alguien que no haya muerto? No, todos se han muerto, hermanos. Cristo murió, pero al tercer día resucitó, como primicias para que nosotros veamos lo que nos espera. También los que creemos en Él seremos resucitados juntamente con Él. Amén. Muchas personas piensan que cuando mueren se duermen. No, la Escritura dice que no. El alma sigue consciente.
Tú mueres en este plano y despiertas en el plano espiritual, ya sea en la presencia de Dios o en el infierno. Amén. Más adelante, los que no han oído acerca de ese tema, les vamos a hablar de eso, para que ustedes se den cuenta que el infierno es real. Es real. Es real. Muchos antes de morir lo experimentan. De verdad. Hay gente que se está muriendo y ya está sintiendo que se quema. Tengo mucha calor. Y si alguno no lo sabe, pregúntale a algún médico, alguien que trabaje en un hospital, se los pueden decir. Que hay gente que ya está siendo atormentada antes de morir. Y hay gente que antes de morir está muy tranquilo, hermano. No tiene miedo. Está tranquilo, ya sabe para dónde va. Y mueren en paz. Hay mucha gente que mueren y tienen una cara de terror, hermanos. Y hay mucha gente que cuando los ves ahí en el ataúd, a mí no me gusta ver mucho a la gente en los ataúdes, pero los ves y tienen una cara como si estuvieran durmiendo, como si no estuvieran muertos, hermanos. El alma existe. Pregúntale a una persona que le falta un miembro de su cuerpo, que le hayan cortado. Dile, ¿sientes tu mano? Vas a ver qué te responde. ¿Por qué? Porque el alma existe, hermano. El alma es lo que realmente somos cada uno de nosotros. Esta carne solamente es la envoltura. Amén. Si tú le preguntas a una persona que perdió algún miembro, dile, ¿sientes tu mano? Y vas a ver que te va a responder que sí lo siente. La misma Biblia confirma eso. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Pueden cortar una mano, pero la mano espiritual queda ahí, haciendo visible lo invisible. Amén. Ya vamos a terminar. Vamos a leer Isaías 51, Salmo 51 del 10 al 19. Salmo 51 del 10 al 19. Amén. Salmo 51. Fíjense cómo dice, hermanos, del 10 al 19. ¿Cómo debe de ser nuestra oración, hermanos? Para que Dios haga su obra. Por si alguno dice, es que no sé orar. Bueno, aquí hay de las mejores oraciones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua de tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, Dios, cuando uno se humilla delante de Él, es el sacrificio que acepta. Si nosotros estamos en pecado, hermano, muchas de las veces hay gente que quiere sobornar a Dios, no con dinero. No, hermano. Los sacrificios son aceptos cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios. Por eso es que muchas de las personas cuando apenas llegan a las cosas de Dios, hermano, ni siquiera les dicen, no, hermano, da ofrenda, da esto, no.
tenemos que ir obedeciendo al Señor, para que cuando nosotros lo hagamos sea acepto y recibamos la bendición de parte de Dios. Amén. Y también Dios dice, créanme un corazón recto para que yo enseñe a los demás. O sea, ¿qué quiere decir? Señor, transfórmame a mí para que los demás vean que eres poderoso, que tú tienes el poder de cambiar la vida del hombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a proseguir. Ya casi terminamos, hermanos. Lucas 21, del 34 al 38. Lucas 21, del 34 al 38. Amén. Esto es algo muy importante, hermano. Muchos luego llegan a decir, ay, ¿a qué horas va a terminar el pastor? Ya leyó mucho. En la iglesia que iba yo antes, ahí leíamos menos. No, pero eso es lo que produce vida. ¿Cuántos quieren vida, hermanos? Eso es lo que nos va a dar vida, hermanos. La palabra de Dios. Entre más la comamos, mucho mejor. Fíjense lo que dice. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, que no abras tu corazón a lo malo. No abras tu corazón a lo malo, hermanos. Que no se cargue de eso. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo. Se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que debemos de estar orando para que escapemos de las cosas que van a sobrevenir. Amén. ¿Por qué? Porque muchos, a través de todas las señales que se han manifestado en este tiempo, que ya vemos declaradas a través de la palabra de Dios, sabemos que estamos cerca del final. Y en el final, hermano, viene el juicio de Dios sobre toda la tierra, donde se derramarán las copas de ira. Y Dios quiere que escapemos de todo eso. Y Él tiene el poder de sacarnos de todo eso. Amén. Gloria a Dios, porque los que no creían, hermanos, en Dios, cuando Dios manifieste su obra, hermano, dice que todos los que creen en ídolos, todos los que creen en religiones que eran falsas, en ese momento todo eso lo van a echar a la calle, hermano. Pues esto no sirvió, no sirve de nada. Este es el Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Salmos 10 del 17 al 18. ¿Ya, verdad? Sí. Perdón. Entonces, Filipenses 2:13. Entonces, ¿qué, hermano? 2:13. Amén. Amén. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Por eso, en nuestra oración nosotros debemos de pedirle a Dios: Señor, hazme querer
hacer tu voluntad. Amén. Porque no es de que nosotros mismos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, no. Amén. Dios va a producir en nosotros el querer como el hacer. Amén. Entonces nosotros debemos de pedírselo. A través de estar escuchando su palabra y a través de la oración, nosotros vamos a querer y hacer su voluntad. Amén. Vamos a leer el último, Efesios 2, del 1 al 3. Con este versículo vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Del 1 al 3. Fíjense. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ahora mismo el Señor nos ha dado vida a todos nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él nos está dando vida porque ahora ya estamos teniendo una conciencia de lo bueno y de lo malo, que a lo mejor tal vez estamos haciendo mal, pero si le pedimos la ayuda a Dios, vamos a empezar a hacer su voluntad. Amén. Porque tenemos que nacer de nuevo, hermanos, no solamente del agua, porque ya nacimos del agua todos aquellos que se han bautizado. Los que no se han bautizado, pues vamos a ver quién nos ha bautizado, para que los que tengan el anhelo de bautizarse se puedan bautizar. Amén. Y puedan nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y todo esto es por la fe, hermanos, porque creemos en lo que Dios nos dice en su palabra. Y aparte de todo esto, vamos a ver su obra en nuestras vidas. Amén. Para que podamos palpar al Señor a través de sus milagros, a través de las señales, como muchos de los que ya están aquí ya han visto el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios.